Muy buenos días, hermanos. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a abarcar hoy los versículos 15 hasta el final, el versículo 26. Y este día yo le he titulado al sermón, El Señor recompensa al corazón. Vamos a ver dos cosas, en especial dos personajes. Y la primera parte, vamos a ver cómo es la recompensa de Judas. La segunda parte vamos a ver cómo es la recompensa a Matías. Y durante todo el avance a estos versículos, les invito a que estemos muy atentos a lo que vamos a ver respecto al carácter de Dios. Si vamos a ver por qué Él recompensa el corazón, es que está implícito que Él conoce los deseos más profundos de nuestros corazones y nos va a dar honra y gloria a quienes nos sometimos a su voluntad, y también un pago de su ira a aquel que no perseveró hasta el final, aquel que no quiso glorificar a lo que hizo su Hijo Jesucristo, el sacrificio en la cruz, el que desprecia su sangre para el perdón de pecados. Y esto es el personaje de Judas. Síganme con su vista para darle una lectura a estos versículos. Dice así: En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era conocido con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Vamos a tener una oración. Señor bendito, gracias porque nos has dado nuevamente esta libertad, este privilegio de escuchar tu palabra. Y Padre, no queremos despreciarla. Queremos que, para empezar, hagas una obra en este mismo momento para que estemos atentos a ella. Concédenos, Padre, que nuestra mente no divague. Ayúdanos, Padre, que a pesar de que haya distracciones, nosotros no perdamos de vista lo que nos vas a enseñar. Permite, Padre, que recibamos la bendición que traes tú a través de ella. Y Señor, en ocasiones a veces nos hablas muy fuerte, a veces tienes que ser duro, porque nuestros corazones así lo son. Y te ruego, Padre, que cuando tu palabra sea dura, nosotros podamos someternos a ella. Y también, Señor, tu palabra también nos trae consuelo. Y te pedimos que cuando tú nos estés alentando, consolando, de esa misma manera nos dejemos pastorear por ti. Nos regocijemos en lo que tu palabra dice para tus hijos, para nuestra santificación. Señor, glorifícate en medio de tu iglesia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, les he dicho, tenemos dos divisiones generales, y la primera que vamos a ver es la recompensa de Judas. Dice el versículo 15, aquello que nos va a poner en contexto.
de lo que venimos viendo de la primera parte del primer capítulo de los Hechos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, así abre este versículo, en aquellos días. Aquellos días, hermanos, se refiere a la ascensión de Jesús y el día de Pentecostés, un lapso de 10 días en los cuales ocurrió esto. Habíamos dicho la semana pasada que Jesús, como lo muestra más que nada aquí al inicio del capítulo 1, Jesús estuvo durante 40 días apareciéndose a los discípulos y confirmándoles, hablándoles cosas del reino. Pero llega el día en el cual asciende al cielo, y en ese lapso en el cual pasa la ascensión y lo que vamos a ver al inicio del capítulo 2, que es el día de Pentecostés, es un poco más de una semana, y en algún punto de esa semana ocurre esto. Nosotros debemos de recordar qué es lo que estaban haciendo. Lo que estaban haciendo ellos es lo que se describe en el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Quiénes eran todos estos? Los 11 apóstoles. También las mujeres. Era un grupo de mujeres que ya se les llamaba de esa manera porque se habían identificado con Jesús por seguirle desde que su ministerio había iniciado en Galilea. Ellas estuvieron presenciando su muerte, ellas son las que van a ungir el cuerpo, salen con esa disposición y se dan cuenta que ha resucitado. Entonces también vemos en este versículo 14 que menciona los hermanos de Jesús. Entonces todas estas personas se encuentran incluidas en lo que dice el versículo 15. Pedro se levanta en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Entonces, estaban los apóstoles, estaban las mujeres, los hermanos de Jesús y muchos más en los cuales inicia esta escena. Pedro toma el liderazgo. Pedro desde ese momento empieza a ser usado por el Espíritu Santo. Tal vez aparte de lo que va a suceder hoy, había sido dado por instrucciones de Jesús durante los primeros 40 días antes de ascender al cielo. Pero lo que más nos debe llamar la atención es el obrar de Dios, y sobre todo el Espíritu Santo que está dirigiendo a los apóstoles, empezando por Pedro, que toma el liderazgo. Él se levanta y de esa manera dice lo siguiente en el versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Inicia el primer discurso de Pedro descrito aquí en el libro de los Hechos. Y él trae a toda esa congregación el siguiente asunto. ¿Qué va a pasar con ese espacio que dejó Judas al traicionar a Jesús, al suicidarse? Y empieza a plantear lo siguiente. Pero lo que vemos aquí es que yo no sé si tal vez Pedro estuvo leyendo las escrituras en ese lapso de los 10 días de la ascensión de Jesús al día de Pentecostés. Es probable que él haya estado meditando, tal vez estuvo viendo los salmos, tal vez estuvo recapacitando de las cosas que Jesús le había dicho. Pero lo que sí vemos bien claro, hermanos, es que él le da toda la autoridad al Espíritu Santo, que es el que inspira las escrituras. Tal vez el Espíritu Santo desde ese momento empieza a obrar como un adelanto en la dirección, lo que conocemos la iluminación, para que nosotros, sus hijos, entendamos las Escrituras. Y yo lo veo así muy claramente. Pedro da el crédito al Espíritu Santo, aquel
que nos ilumina para entender la Escritura. Y nosotros, así como él afirma, Dios anticipó todo esto por boca de David. Y podemos ver que está afirmando esto, la inspiración del Espíritu Santo, ese papel que ya se está moviendo desde el Antiguo Testamento e incluso exactamente en ese mismo momento en el cual Pedro ya está hablando. Él está siendo inspirado por el Espíritu Santo porque lo tenemos escrito aquí en el libro de los Hechos. Fíjense cómo dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que está dando crédito Pedro. El Espíritu Santo ya había anticipado por el rey David qué iba a pasar con Judas. Y todo eso se lleva a cabo al pie de la letra. También Pedro menciona lo siguiente: él tenía parte. ¿Qué se refería con eso? Él tenía parte entre nosotros, es que él fue llamado cuando Jesús estuvo poco a poco integrando el grupo de los 12. En algunos evangelios, como el evangelio de Juan, lo plantea como efectivamente una etapa en las cuales empieza a llamar a algunos, otros son llamados de manera más tardía, como Mateo, pero donde sí siempre los evangelios hacen énfasis de que Jesús es guiado por el Espíritu Santo, Él está en oración y les llama. Por ejemplo, aquí en el capítulo 6 de Lucas vemos cómo describe esto los versículos 12 en adelante. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, Pedro recuerda eso. Fuimos llamados 12, fuimos escogidos 12 hombres para ser apóstoles. Y el que también haya tomado parte entre nosotros significa que estuvieron en todas las actividades de las cuales Jesús les involucró. En la enseñanza, pero también en el ministerio, de poner en práctica esas enseñanzas. Es bien sorprendente esto, solamente para que recordemos un poco de todo lo que hizo Judas, y el cual también tuvo parte con los 12. Es lo que dice en el capítulo 9, versículo 1 al 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, esto es Jesús, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quédense ahí, y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Todo esto lo hizo Judas. Él estuvo en ese grupo de los 12, también lo que vemos en el capítulo 10, exactamente lo mismo, pero con 70, anunciando el evangelio y haciendo sanidades, exactamente lo mismo que todos los demás. A eso se refiere Pedro cuando dice: Él tenía parte con nosotros. Pero a pesar de que él recibe las enseñanzas de Jesús y las puso en práctica, hubo algo que para Dios no es oculto, y eso es el corazón. Debemos de empezar a tener mucho cuidado en lo que vamos a aprender hoy, hermanos, porque nos debe de guiar
a poner la mira en lo más importante, qué es lo que hay en nuestro corazón, más que qué es lo que hay en nuestros actos externos. Nosotros pudiéramos actuar exactamente igual que Judas, escuchar atentamente las palabras de Jesús, obedecer en algunas ocasiones, el tratar de ponerlas en práctica y reflejar eso, obediencia, llevarlas al pie de la letra. Sin embargo, hay algo todavía más importante, los motivos de los cuales nosotros lo hacemos, y es lo que hay en nuestro corazón. Si está mirando a Cristo, si está mirando la gloria de Dios o está viendo cualquier otra cosa, ya nos hemos perdido como Judas. Entonces, nosotros vemos que él formaba parte con los 12, hizo exactamente lo mismo que ellos, pero después Pedro dice en el versículo 18, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Entonces, es la escena grotesca de la cual todos sabemos que terminó Judas. Él adquiere 30 piezas de plata que le ofrecen los líderes judíos por entregar a Jesús. Esta compra él la hace de manera indirecta en lo que conocemos aquí el campo de sangre. A lo mejor cuando leemos el libro de los Hechos pudiéramos ver cierta contradicción en la narrativa de Mateo, pero déjenme explicarles lo que pasa. Hechos, por la manera en la cual él describe, pareciera que Judas va, recibe el dinero y tal vez en ese mismo instante hace la compra del campo, pero no coincide con algunas cosas de las cuales nos narra Mateo. Vamos al capítulo 27 de Mateo para ver que esa compra fue de manera indirecta. Mateo 27, versículos 3 al 10 dice lo siguiente: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como se ordenó, como me ordenó el Señor. Entonces, es una profecía cumplida del profeta Jeremías, pero lo que vemos aquí es que es la compra indirecta, porque por los actos de Judas, ese dinero ya no podía regresar al tesoro de las ofrendas del templo. Entonces decide el Sanedrín o los líderes religiosos: este dinero no lo aceptaremos, vamos a comprar un campo. Y de ahí, por la escena en la cual se ahorca Judas, nosotros podemos ver que se le da ese nombre, campo de sangre. Lucas es un gentil, él está escribiendo mayormente a griegos, y su énfasis tal vez da a entender que el nombre de campo de sangre es por la muerte de Judas, porque él va, se ahorca y hace un desastre ahí al salirse las vísceras de su cuerpo y hay sangre. Entonces es dado a conocer a todo Jerusalén, pero en lo que nos narra Mateo, él era un judío. Sabemos que el énfasis es que él
escribe el Evangelio para los judíos, para que ellos vengan al conocimiento del Evangelio, y pudiéramos ver que su énfasis es que le ponen el campo de sangre, pero más por la sangre de Jesús. Es como podemos verlo de esa manera, que lo hemos comentado ya algunas veces. Los evangelios o los autores que hablaron de la vida de Jesús lo hacen desde distintos ángulos, como los reporteros que llegan al mismo hecho, pero su perspectiva, su ángulo y el énfasis de lo que quieren hablar es un poco diferente. Avancemos. Lo más importante que debemos de tener aquí en cuenta, hermanos, es que Él se ahorca, Él se suicida, y que Dios conocía su corazón. Él le da el pago correspondiente, tal como se describe en los siguientes versículos. Él se suicida, pero es interesante y es algo que debemos de observar, porque el apóstol Pedro menciona las siguientes referencias del Antiguo Testamento. Quiero que empecemos a poner mucha atención al carácter de Dios cuando Él da el pago a los impíos. Entonces, el versículo 20 dice lo siguiente: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Entonces, hermanos, tal vez aquí Pedro da una frase muy corta y toma un pedazo de un salmo y otra fracción de otro salmo, y son frases pequeñas en las cuales él dice y se da cuenta. Aquí hay una profecía más cumplida. Alguien que traiciona a Jesús y termina de una manera tan abominable, tan grotesca su muerte, y coincide cómo se narra en los salmos, y también coincide en que alguien debe de tomar su lugar. Así como el rey David profetizó y sabía que iba a pasar la traición de Judas, también está profetizado qué debemos de hacer a partir de la muerte de Judas. Entonces, yo veo que Pedro seguramente leyó los salmos, estuvo meditando, y por eso quisiera que vayamos un poco a estos salmos. El Salmo 69, versículo 25, es donde se encuentra la primera frase que es mencionada por el apóstol Pedro. Fíjense cómo dice el versículo 25. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morado. Aunque hay una variante de como se encuentra aquí en el versículo 20, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Lo que yo entiendo, lo que debemos de tener con mucha convicción es que Pedro está tomando la esencia de lo que se merece el pago a los impíos. Esto es profetizado por los salmos y es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, quiero que volteemos a ver el carácter de Dios en algunos de esos versículos que se encuentran en el contexto de este capítulo 69. Hemos visto que Pedro saca esa frase del versículo 25, pero quiero que leamos del versículo 21 al 28 y veamos el carácter de Dios, hermanos. David está hablando de una situación personal, está hablando, tal vez no todo el salmo y el siguiente salmo que vamos a ver no sean completamente mesiánicos, los versículos no son aplicados todos a la vida de Jesús, pero sin embargo sí está hablando del mismo Dios, el mismo Padre. El carácter es el mismo del que dio el pago a los enemigos del rey David, y también aquel que dio la recompensa a Judas por la traición y por la entrega de Jesús. Dice el versículo 21, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso sí coincide con un versículo completamente mesiánico.
Fíjense lo demás, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Esa fue la recompensa de Judá. El Señor conocía su corazón, y lo mismo que el rey David da como deseo al pago de los enemigos que le persiguen a él de manera personal. Él, inspirado por el Espíritu Santo, también está hablando de cosas proféticas que le van a pasar a Judá. Y es eso. Su nombre es quitado del libro de la vida y termina en miseria, en el final más terrible que puede haberle pasado en su vida. Pero también quiero que veamos el Salmo 109, que nos va a insistir y hacer énfasis en el carácter de Dios. Aquí en el Salmo 109, el versículo 8 en específico es el cual nos habla del reemplazo de Judas. Dice lo siguiente: sean sus días pocos, tome otro su oficio. Pero para ver algo del carácter de Dios, de lo que se encuentra en este salmo, me gustaría que leyéramos con detenimiento, aunque son 20 versículos. Quiero que presten mucha atención al carácter de Dios. Oh Dios, dice el versículo 1 del Salmo 109. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea por pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procure su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saquen su trabajo. No tengan quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian, y a los que hablan mal contra mi alma. Es bien difícil leer estos versículos y tener una respuesta correcta a la justicia de Dios, porque nosotros, hermanos, cuando generalmente hacemos una oración imprecatoria, algún mal deseo para que le vaya mal a nuestros enemigos, es bien fácil que nos desviemos por nuestro corazón humano para que también nosotros disfrutemos de esa venganza de Dios. Pero no es así en el carácter de Dios. Todo lo que Él hace para dar el pago a sus enemigos es con una justicia pura. Y es un atentado a su persona santa, y es la manera en la cual es también glorificado su nombre, porque se lleva a cabo
su justicia. Para nosotros es difícil elevar unas oraciones como el rey David, pero lo que él quiere que ocurra es que se exalte la justicia, el nombre de Dios no sea blasfemado, y por eso dice tantas cosas que podemos ver que son como un paralelo de lo que le pasó a Judas. Dios cayó sobre él de manera terrible, y nosotros podemos ver que hasta la manera en la cual Pedro empieza a narrar la muerte de Judas, que dice, es notorio de todos. Sin embargo, es tan grotesco. Nosotros vemos que él, en Mateo simplemente dice, va y se ahorcó, pero el detalle que da Lucas es algo que nos deja pensando en algo terrible. Muchos los que sugieren es que Judas va y se ahorca, pone una soga tal vez en una rama, que ésta se termina quebrando, y es probable que el árbol estaba en algún precipicio, en una parte muy alta, y hace que él se caiga, de choque de cabeza, y de alguna manera se abren sus entrañas. Hay tantas teorías de lo que algunos quisieran entender, porque no nos da el pasaje. Tal vez algunas sean tradiciones donde dicen, a lo mejor en lo que va cayendo se rasga en alguna parte del vientre con otro palo, con otra rama, y al momento de caer de ahí salen todas las vísceras, como narra precisamente aquí en el versículo 18. Cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Yo creo que Judas no planeó esto. Me voy a ahorcar y simplemente a mí lo que más me interesa es ya quitarme la vida, porque fue terrible lo que él hizo, y vemos que su arrepentimiento fue ante las personas incorrectas. Ya lo habíamos visto cuando vimos este pasaje en la predicación de Lucas. Él, en lugar de ir y arrepentirse a los pies de Jesús, a la persona correcta, él lo hace entregando, arrojando las 30 piezas de plata a los líderes religiosos, se ahorca, y él para nada planeó en que su cuerpo se abriera y salieran las vísceras. Todo esto, hermanos, si es dado a conocer en todo Jerusalén, porque es algo tan escandaloso que las noticias dijeron, hay un hombre el cual se suicida, y dejó un desastre, sangrerío, y se le salieron absolutamente todas las entrañas. Eso, hermano, no perdamos de vista que también podemos ver sin dudar que es el juicio de Dios. Si Él no lo planeó, Dios está dejándonos bien en claro cuál es la recompensa que Él da a los que tienen su corazón en cualquier otra cosa menos en su Hijo Jesús. Eso, la verdad es que es una descripción tan pequeña de lo que le ocurre a Judas al momento de que deja esta vida. Él aparece en una condenación eterna en el infierno, y que vemos una descripción terrible, de lo cual Jesús habla más del infierno que el cielo, y está dándonos la Biblia, los evangelios, tantos detalles de que es un lugar terrible. Ahí es donde termina Judas. Está escrito en el libro de los Salmos, como dice el versículo 20, sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Aquí termina la vida de Judas, y también es un momento, hermanos, en este punto donde yo creo que Dios nos llama hoy mismo a examinar qué es lo que hay en nuestro corazón. Nosotros, hermanos, debemos de buscarle. Nosotros debemos de estar tan conscientes de que este mensaje es para nosotros, para que nosotros volteemos de manera sincera y ver si realmente estamos con la mira puesta en nuestro Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, fíjense lo que dice el versículo 44.
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa es la actitud correcta de la cual tú y yo debemos de tener. Y quiero que nos detengamos aquí un momento y veamos qué hay en nuestro corazón. ¿Realmente vemos a Jesús como lo máximo y salimos gozosos y entregamos absolutamente todas nuestras posesiones, nuestra voluntad, nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra familia, y lo dejamos todo a un lado por obtener ese gran tesoro que es Jesús? Ese debe ser nuestro deleite. Pero si tú pasas mucho más horas en cualquier otra actividad que no sea contemplar y desear a Jesús, entonces debe de ser una alerta para ti y también para mí. Si nuestro mayor deseo, si lo que más persigue nuestro corazón no es Jesús, estamos en peligro en terminar como Judas. Ahora quiero que veamos la recompensa de este otro personaje que se menciona única vez en este capítulo, Matías. Y vamos a ver qué dice el versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, lo que va a hacer aquí Pedro es establecer los requisitos para aquel que debería de tomar el reemplazo de Judas. Este hombre, para empezar, tiene que ser testigo de la resurrección junto con nosotros, pero no solamente eso, sino que haber presenciado y estar junto con nosotros desde el bautismo de Jesús. Y quiero que vayamos y volvamos a traer esta escena a nuestras mentes y a nuestros corazones, y te pongas en los pies de Matías como a una persona que está haciendo filas para ser bautizado por Juan el Bautista. Él ya está escuchando sus sermones del arrepentimiento, este gran predicador al cual salía todo Israel para escucharle. Se ha levantado un profeta y está hablando de una manera tan fuerte para hacernos venir y arrepentirnos delante de Dios. De pronto Matías está en esa fila también, tal vez ya se bautizó, tal vez no, pero llega el turno en el cual es bautizado Jesús. Quiero que leamos a partir del versículo 15 al 18. Como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Todo esto lo escuchó Matías. Entonces él se queda, entonces Juan no es el Mesías. Es alguien mucho más poderoso, más glorioso. Es alguien que ni siquiera Juan se siente digno de desatar la correa de su calzado. Y dice el versículo 18, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Escucha el mensaje de Juan el Bautista, y viene el versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendiendo el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto también lo presenció Matías y José. Entonces, yo creo
que desde ahí quedó cautivado su corazón. Desde ahí dijo, esto es sorprendente, este es nuestro Mesías. No hay nada tan claro como ver la aprobación del Padre, el Espíritu Santo también ahí interviniendo y haciendo una escena tan sorprendente que ellos quedaron cautivados. Y desde ahí podemos ver que su corazón empieza a apuntar a la dirección de Cristo. Yo no me pierdo qué va a pasar con la vida de este hombre. De ahora en adelante decido seguirle. Matías nunca se mencionó en todos los evangelios, pero estuvo ahí con Jesús, estuvo ahí en muchas situaciones con los 12. Estuvo desde que él fue bautizado y se da a conocer el inicio de su ministerio. Entonces, estos dos hombres cumplen los requisitos, Matías y José. Pero también quiero que veamos un poco en la descripción del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, este mismo incidente. Me gustaría que veamos los versículos 29 al 34. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. José, llamado el Justo, y Matías también vieron eso. Juan, el que preparó el camino de Jesús, diciéndole, aquí está el Cordero que quita el pecado del mundo. Son cautivados por él y su mirada, hermanos, su corazón apunta a la persona de Jesús y le siguen hasta la ascensión, hasta la muerte, hasta la crucifixión, la resurrección, son testigos y ellos también están en la ascensión. Entonces, esos son los requisitos que establece el apóstol Pedro. Tienen que estar en todos estos eventos y de esa manera solamente van a ser parte de nosotros, los 12 que fuimos escogidos como apóstoles. Pero no perdamos de vista, hermanos, lo que está diciendo aquí en el versículo 23, en lo que había dicho el versículo 15. Estaba Pedro, se levanta en medio de los hermanos y el número de reunidos eran como 120 en número. De los 120 personas que estaban ahí, solamente 2 reunieron esos requisitos. Y de esos 2, solamente tenía que ser escogido uno. Y de ahí es como vemos la fidelidad de estos 2 hombres, de Matías y de José. Es un número muy reducido, pero sin embargo ahí podemos ver a hombres que lo primero que tenían en su corazón es a Jesús. Lo que más anhelaban y deseaban no era absolutamente nada aquí en la tierra, ni tesoros, ni dones, ni cualquier otra cosa, sino la persona de Jesús. Y eso lo ve Dios. Por eso dice aquí en el versículo 24, la oración que ellos hacen, orando dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Ellos están afirmando y elevando la oración al Padre, el único que puede ver los corazones, al que Él no le es nada oculto. Solamente Él, hermanos, podía ver el corazón de estos 2 hombres
y asegurarse que no iba a terminar esto en otro Judas. Solamente el Señor lo podía hacer. Ni siquiera ellos, el mismo Judas, cuando están en la cena con Jesús y Él les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y como había tomado parte en el ministerio Judas con ellos, nadie se imaginaba que era Él. Por eso empiezan a preguntarles, ¿voy a ser yo, maestro? ¿Seré yo? Entonces ellos comprendieron, nosotros podemos perder de vista bien fácil a estos dos, son excelentes candidatos, pero solamente Dios puede ver lo más profundo del corazón y Él va a recompensar, así que nuestra oración debe ser elevada al Padre, al que nada le es oculto. Esa misma oración, hermanos, debemos de elevarla y decirle, Dios, por favor, examina mi corazón y muéstrame si realmente estoy anhelando a Jesús. Porque aunque nuestros actos externos puedan decir una cosa en el sentido de que parezco que obedezco a Dios y todo está bien, puedo ser un Judas. Y tal vez de la otra manera, ni siquiera anhelo a Jesús, pero no me doy cuenta. No me doy cuenta que puedo pasar horas y horas en la tele, en el internet, en las novelas, en las pláticas, en lo que sea, y no me doy cuenta que mi corazón no está apuntando a Jesús. Pero eso sí, soy cristiano desde pequeño, asisto a la iglesia, veo las predicaciones en internet y puedes estar pensando que tu corazón apunta hacia Jesús, pero eleva tu oración al único que puede ver lo que hay realmente en nuestro corazón. Tal y como lo hacen los apóstoles, piden la dirección a Dios. Y Él debe de continuar con lo establecido. Es necesario que se llene ese lugar. Recuerden, hermanos, ya todo estaba siendo preparado para que iniciara el despliegue de la gran comisión, el despliegue del mensaje. Jesús ya les había dado la ordenanza, ya les había dado el mensaje que se arrepintieran y que hablaran como testigos de la resurrección de Jesús, pero estaba faltando algo más y era los hombres, el instrumento directo por el cual Jesús iba a obrar. Mateo 19:28 dice, y Jesús les dijo, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ese es el plan perfecto de Dios. Solamente se crean 12 tronos, no 13. Se murió Judas, no perseveró, traicionó y terminó en el infierno, entonces voy a eliminar uno de esos tronos. Pero Dios no es así. Sus planes, sus decretos no pueden ser eliminados. Su plan se tiene que llevar a cabo a toda costa. Y por eso dice, necesitamos ese reemplazo. Pedro estaba bien convencido de eso. Ponen a estos dos hombres y también vemos que menciona en la oración Pedro. Él está diciendo aquí en el versículo 25, debe de tomar parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y vuelve a recordar a dónde pertenecía Judas. ¿Cuál era la recompensa de Judas? De acuerdo a lo que había en su corazón. Lo que el Padre le da, una condenación eterna. Y aquí, hermanos, podemos ver esa escena tan increíble que va a sorprender cuando estemos en el trono de Dios y que se encuentra en Mateo 7, dice el versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y ahí está Judas.
Ahí está Judas junto con todos los profetas falsos del Antiguo Testamento diciéndole, oye Señor, nosotros profetizábamos en tu nombre. Judas pudiera llegar ahí y decir, oye, pero si fui enviado con los 12 a predicar, con los 70, eché fuera demonios. Pero el Padre le va a decir, a ti nunca te conocí. Tu corazón nunca estuvo apuntando a Cristo. Ese corazón nunca me perteneció. Recordemos un poco más quiero, hermanos, que tengamos bien en claros qué pasó con Judas. Lucas 16:13, nosotros vemos que ya había hablado Jesús respecto a lo que él demanda. Dice este versículo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y ese solamente fue hablando de los bienes económicos en esa situación en la cual estaba hablando Jesús con un joven rico que no quiso rendir su vida a él. Judas, hermanos, conocemos que él era codicioso. Él prefería las 30 piezas de plata por Jesús. Él, aunque estuvo 3 años con él, aunque fue parte con los 12, en su corazón no estaba el anhelo de relacionarse con Jesús. En su corazón estaban las riquezas. Y es lo que afirmó Jesús. Tú no puedes servir a dos señores. Vas a llegar a un punto en el cual va a ser descubierta la verdad. Y ahí se va a dar tu recompensa. Solo Cristo, hermanos, es digno de nuestra alabanza y adoración si realmente somos sus hijos. Solamente a Cristo es a quien debemos de ver. De lo contrario, no somos dignos de Él. Y eso mismo había dicho Jesús en el Evangelio de Lucas, regresando ahí en el capítulo 14, cuando muchos también le querían seguir, y él fue muy claro diciendo lo siguiente: si alguno viene a mí, versículo 26, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces le está diciendo, no me importa todo lo que hagas aquí en la tierra. No me importa si vas a aparentar que eres mi discípulo. Yo quiero que en tu corazón esté mi trono. Ahí es donde tienes que asegurarte que yo estoy reinando en tu vida. Debemos de examinarnos, hermanos. Lo mismo debe de ser aplicado para cualquier otra cosa. En el caso de Judas fue las riquezas, pero debemos de descartar cualquier otra cosa. En algún caso puede ser la familia. Y quiero dejar que esto bien en claro porque son las bases para todo lo que más vamos a ver en el libro de los Hechos. Dios mediante, cuando tú empiezas a ver el obrar del Espíritu Santo y hacer grandes cosas y prodigios, también eso se desea, hermanos. Eso sin duda lo va a anhelar nuestro corazón. Pero por encima de eso debe de anhelarlo más a Cristo. Quiero adelantar un poco un incidente que vamos a ver más adelante en el capítulo 8, versículo 17 al 21, dice lo siguiente. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces parecía algo digno de anhelar y él hasta ofreció dinero, pero Pedro le dice, ¿sabes qué?
no saben ni lo que pides. Es algo tan terrible lo que estás tratando de hacer, comprar el don de Dios. Y además estás dejando bien en claro que quieres sus dones, pero no quieres a la persona de Jesús, porque nosotros estamos predicando el arrepentimiento en nombre de Jesús. Eso era lo que ellos hablaban. Debes de tener tu corazón apuntando a Jesús. Todo lo que más debes de desear es a Jesús. Entonces, examinémonos, hermanos. Termina el versículo 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí vemos última ocasión en el cual se echan suertes en la Biblia. Está cerrando la dispensación del Antiguo Testamento, donde ellos pedían dirección a Dios, pero tenían cosas como el Urim y el Tumim. Aquí no sabemos exactamente qué tenían, pero era para decirle sí o no, Dios. ¿Tiene que ser este hombre o no va a ser este hombre? Algo similar a lo que se les daba ahí en el tiempo de Moisés. El Urim y el Tumim que usaron también los reyes, como el rey David. Pero no perdamos de vista, hermanos, no es una suerte así cualquiera y los cristianos, los creyentes no debemos de mencionar eso de que tuviste mucha suerte o en el azar, sino que debemos de ir y estar completamente convencidos que Dios es el que obra en cada situación de nuestras vidas. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 33, dice lo siguiente. Proverbios de Salomón. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces, hermanos, esto era lo que estaban haciendo Pedro con los demás. A ti, Dios, es quien te pedimos que los reveles. Solamente la dinámica aquí, porque todavía no iba a ser derramado el Espíritu Santo, tenemos que hacer una especie de dinámica que parece que, pues sí, es el azar, es la suerte. Pero a quien te estamos pidiendo que reveles eso por este método sencillo, eres tú, Dios. Tú vas a mover esa situación para que apunte a la persona que va a reemplazar a Judas. Ahora, hermanos, estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Y ahora nosotros vemos cómo se hace esto en el libro de los Hechos. Fíjense los versículos 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen, hermanos, entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agrada la propuesta a la multitud, eligen a Esteban lleno de fe, a los otros 7, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Y continúa. Pero están diciendo, aquí no vamos a echar suerte, aquí no vamos a hacer algo para que Dios nos dirige a quién elegimos, a quién no. Jamás se vuelve a hablar de la suerte, sino que ellos están orando otra vez en dependencia al Padre. Dios utiliza a su Espíritu Santo para darle convicción a toda esa asamblea de que tengan ese mismo sentir, esa unidad de que Dios está escogiendo a estos 7 hombres. Y lo mismo pasa en el capítulo 13, 1 al 5, cuando mandan mandan a Saulo y a Bernabé para ser misioneros. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé
y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, de esa manera es la cual ahora el Espíritu Santo les está guiando a los creyentes hasta la fecha, a ti y a mí. Ocurre eso mismo en el llamado de los misioneros, en el llamado de los pastores, en el llamado de empezar un ministerio nuevo. Pero regresando a nuestro tema, estamos viendo la recompensa de nuestro Señor al corazón del hombre. Ahora vamos a ver la recompensa de la fidelidad de Matías. Dios, no sabemos si su corazón era más puro que el de José. Seguramente sí, tal vez José no le iba a traicionar, pero sí había algo especial en el cual Dios escoge y dice: tú, Matías, vas a tomar parte y vas a ser sentado en el trono de los 12. Qué gran privilegio, hermanos. La recompensa mayor es que le da a su Espíritu Santo para que haga prodigios y señales junto con los demás apóstoles. Nosotros también somos partícipes de la misma recompensa, hermanos. También recibimos el Espíritu de Dios. Si nuestro corazón está apuntando a Cristo, Él nos va a recompensar con eso porque somos sus hijos. También lo dijo nuestro Señor Jesús después del Padre Nuestro narrado en Lucas, así como los hijos claman al Padre y Él no les va a responder con un escorpión o le piden pan y les da algo terrible, sino que a sus hijos les voy a dar mi Espíritu Santo. A Matías se lo dio de una manera muy especial, pero es porque era contado entre los apóstoles, así como inicia el capítulo 1 de los Hechos. Es una manera más especial en el cual Dios se iba a mover, y lo vemos también aquí remarcado en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice lo siguiente, cómo describe aquí la gran comisión: ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Matías fue partícipe de todo esto. Marcos está describiendo todas las cosas tal y cual se cumplen en el libro de los Hechos. Vamos a ver tantos prodigios, tantas cosas espectaculares, pero que Dios hizo a través de sus apóstoles y también de un número limitado de creyentes en esa primera generación de discípulos. Vamos a dejar hasta aquí esto, y no sin antes terminar haciéndonos esta pregunta, hermanos. ¿Anhelamos más que cualquier cosa a Jesús? ¿Le anhelamos más que sus dones? ¿Le anhelamos más que cualquier bien material aquí en la tierra? A nosotros como pastores a veces anhelamos más ser excelentes predicadores que a Jesús, y también debemos de tener cuidado con eso. Si tú eres líder de algún ministerio, tal vez anhelas mucho más servirle a Dios y ver resultados, pero debes de anhelar más a Jesús. Oremos, hermanos, para terminar. Señor bendito, haz la obra, Padre, para que este mensaje cumpla su propósito. Haz la obra, Señor, para que tú reveles, Señor, si el destino de alguno que escuche este mensaje va apuntando exactamente al final de Judas, y que él pueda recapacitar y apuntar su mirada a Cristo.
Alabamos y bendecimos tu nombre por lo que Él hizo a nosotros y porque Él es el único que puede transformar ese corazón, cautivarnos y perseverar nuestra fe hasta el final. Glorifícate, Padre, con esta tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.